Excelente noche tengan todas y todos. Gracias por acompañarnos en una emisión de Enigmas, un podcast creado para abordar temas esotéricos y también donde pondremos bajo la lupa aquellos grandes misterios que hoy en día continúan sin resolverse. Yo soy tu amigo Adrián Muñiz y comenzamos. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Nos encontramos en una emisión más de tu podcast Enigmas y el día de hoy nos acompaña el venerable hermano Omar González Vadillo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy estamos aquí en el programa Enigmas. Vamos a hablar específicamente del tema de la teosofía, como esta parte de los temas de la creencia en una divinidad el día de hoy trascienden hasta nuestros tiempos. Comentarles también que nuestro venerable hermano es segundo vigilante de la respetable logia simbólica Amonra 13 número 19 en el oriente de Pachuca. Muchas gracias, Omar, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Adrián. Pues precisamente, y hablando de teosofía, es un tema que se toca dentro de la masonería, ¿cierto? Es real, la teosofía muchos la relacionan un tanto cuanto en torno a la religión, en torno a lo que se cree que es la creencia de un poder superior, un poder divino. Pero más allá, la masonería se enfoca específicamente en el estudio del conocimiento real acerca de la creencia de un dios. Vale la pena llamarlo así, como un dios, porque de alguna u otra manera las antiguas religiones, no me dejarás mentir, todas se complementan una a otra y cada una de ellas hablan específicamente de un dios supremo por encima de todos los dioses. Lo vemos en las filosofías griega, romana. Se presenta y vaya un paradigma en torno a la cristiandad y cómo el cristianismo ha impregnado hasta el día de hoy en nuestros tiempos la realidad y la historia del pensamiento occidental, pero sin duda irnos, por ejemplo, a otras religiones como lo son la hindú, como lo son la filosofía del Tao, que no específicamente habla de un dios, pero que sí habla de una energía elemental más allá de todas las fuerzas físicas que existen dentro de nuestro universo, ¿no? Y una pregunta fundamental que me gustaría también comentar es, bueno, ¿quién creó todo, no? ¿Quién creó la materia? Si algo existe y para nosotros es visible, para nosotros es de alguna u otra manera perceptible a través de nuestros sentidos, ¿quién creó eso? Nosotros, a través de la mente, con los sentidos, tenemos esta capacidad de abstraer lo que vemos a nuestro alrededor. Y se puede decir o definir que la mente crea el universo, ¿no? Pero ¿quién creó la mente entonces? Me parecería muy importante comenzar con el verdadero concepto de teosofía, porque teosofía a veces lo entendemos como ese conocimiento de Dios, ¿no? Cuando separamos esas dos palabras de teo, Dios, sofía, conocimiento. Sin embargo, no es el conocimiento de Dios o no es el conocimiento que nos lleva a Dios, sino es el conocimiento divino, el conocimiento que proviene de Dios. Luego entonces podríamos hablar específicamente de la creación que empieza sobre todo en la mente humana. Precisamente leía el libro de Isis sin velo de Madame Elena Blavatsky, en donde nos decía que sería imposible creer que nosotros venimos de un universo que parte del caos y que no hay una mente divina o que no hay algo divino que nos guía. Sería tanto cuanto como esperar que la materia participara de ella misma sin una dirección. Es decir, en este punto llegamos a esa pregunta, ¿quién nos mueve? Y pues bueno, no hay mejor exponente para hablar de teosofía que precisamente Madame Elena Blavatsky. Claro, de hecho, también citar uno de los libros que hace poco tuvimos la oportunidad de tocar dentro de los trabajos en la masonería, acerca de Saint Germain, ¿no? Y la Divina Trinosofía. Este libro que nos habla específicamente no de un concepto de Dios en sí, nunca cita tampoco que su conocimiento fue dado a través de la divinidad, pero sí nos habla de un proceso, o para dar un contexto,
Saint-Germain fue uno de los escritores, filósofos antiguos, santos, que promovió mucho esta parte de que el conocimiento sea libre para aquellos que no fueran religiosos o que no tuvieran ninguna apreciación de la religión católica en su momento, ¿no? Y él lo que hace, por ciertas cuestiones del clero, en su momento lo mandan a un calabozo, ¿no? Por todas estas atrocidades que él hacía en torno a la verdad que pretendía la iglesia de alguna u otra manera controlar. Y en esa parte donde él estaba recluido, empieza a escribir uno de los textos que sin duda se le atribuyen, más bien es el único que se le atribuye específicamente a él. Y es curioso porque hay una contradicción realmente si él lo escribió o no, porque el texto original lo encuentran en una de las librerías que tenía uno de los, no uno de sus discípulos, pero sí uno de sus seguidores. El libro está firmado como que él se lo escribe a su discípulo, pero hay una contradicción acerca de si lo escribe su discípulo para el maestro o el maestro para el discípulo. Al final hay una parte dentro de este libro que a mí me recuerda mucho a una experiencia que tuve cuando tenía unos 18 años de edad. Recuerdo que un amigo mío me regaló un libro que es El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, que es un libro principalmente psicoanalítico que te adentra al estudio también de los mitos y de alguna otra manera estos grandes escritos a través de la historia se han dado en distintas civilizaciones alrededor de todo el mundo y cómo estas se complementan y al día de hoy se pueden utilizar de manera arquetípica como un sueño onírico, lo que nosotros representamos en sueños y cómo de alguna u otra manera Joseph Campbell estudiaba el psicoanálisis, ¿no? Que es esta parte de la regresión, esta parte del estudio de los sueños a través también de los mitos. Y hago este comentario porque me recuerda mucho al tema, esta parte de todo el escrito de Saint-Germain está definido por 12 capítulos, los cuales cada uno los preside una serie de símbolos o simbología que él con su mano dibuja, pinta y cada uno de ellos antecede una explicación sobre un viaje. Este libro de Saint-Germain, más que ser un libro explicativo acerca de la divinidad, es un libro que emana, y yo como escritor quizás pudiera de alguna otra manera definir esa parte creativa en donde ya no eres tú quien escribe, ¿no? O sea, ya es prácticamente un ente que de alguna u otra manera se posiciona en el lápiz y permite que toda esa parte que Saint-Germain describe en su libro, que es la Trinosofía Divina, y hace la analogía de cada uno de los viajes que va haciendo este personaje dentro del libro, que no definen su nombre, que no definen su carácter como qué es dentro del libro. Simplemente hace una serie de recorridos a través de distintas regiones del subconsciente humano, si lo podemos decir así. Y obviamente las describe de manera alegórica con muchísimas cosas, ¿no? Él, por ejemplo, atraviesa primero un puente del cual emana del cielo un ángel, que no lo describe como un ángel, sino como un ente o un ser, que desciende y le otorga una herramienta. La herramienta no se define qué herramienta es, simplemente atraviesa por una serie de pruebas que al final todo se complementa en un ciclo perfecto que cierra con este personaje del libro de Saint-Germain como el principio del fin, ¿no? Como el regresar de una u otra manera al ciclo. ¿Y esto cómo lo podemos elevar al tema de la teosofía? Creo que principalmente el estudio de la teosofía, bien lo decía, querido hermano Adrián, que es realmente el estudio no solo de la divinidad, sino de la capacidad divina que tenemos también los seres humanos para representar la divinidad, ¿no? O sea, a través de la historia, muchas de las civilizaciones antiguas en Mesopotamia tenían bien definido cuál era la imagen creadora de este concepto acerca de un ser que va más allá de nuestros sentidos. Y en este sentido hay otras civilizaciones como la egipcia,
donde no solo definen que un hombre puede ser Dios, sino que también la energía divina que comprende todo esto mágico, místico y misterioso que ellos ya concebían como una realidad. Y justo es esta característica de estas civilizaciones que nos da pie a entender el día de hoy qué es Dios dentro de la teosofía, ¿no? No dentro de las religiones, no dentro de las creencias antiguas acerca de un Dios que podría llamarse pagano hasta en ciertos aspectos, porque no es un Dios como lo presenta la iglesia o como lo presentan ciertas creencias míticas a través de la historia. Y hablando específicamente de los egipcios, se entiende mucho el tema del escarabajo, ¿no? Como el símbolo del dios, como el símbolo más grande, porque es un animal tan pequeño, pero eso da muestra de la divinidad, de cómo todo el concepto de Dios no va en relación a los grandes gobernantes, ni al pueblo, ni a la gente que estaba en las cúpulas del poder. Dios estaba en el escarabajo. Dios estaba en esas pequeñas cosas que de alguna u otra manera definían el torno y el movimiento de cada uno de los mitos a través del antiguo Egipto. El verdadero conocimiento está oculto, eso es lo que significa ocultismo. Y pues la teosofía es una escuela que se desprende del ocultismo y ningún conocimiento verdadero o ningún conocimiento que provenga de Dios va a ser dado directamente. Inclusive la Biblia son conocimientos simbólicos para que cada persona con su capacidad de interpretación pueda abstraer de ellos el conocimiento que más le parezca conveniente y lo que más se ajuste de acuerdo a su nivel de avance o a su nivel de intelectualidad. Cada uno de nosotros comprendemos de manera diferente las cosas dependiendo a nuestro grado de evolución. Evidentemente quisiéramos que todos tuviéramos el mismo grado de evolución, pero no es así. Los grandes maestros, los maestros ascendidos como San Germán, como Cristo, como Krishna, como Buda, han alcanzado niveles de trascendencia y niveles de evolución mucho más superiores. Pero todo radica nuevamente en lo simbólico, porque volviendo a las bases teosóficas, regresamos al primer punto de tu primera pregunta. La primera máxima de las leyes herméticas es todo es mental, todo es mente. Comprendiendo luego entonces que todo lo podemos crear a través de la mente y que es la mente la creadora. Pero no es la mente la creadora la que nosotros hayamos creado al universo, sino es que primero estuvimos en el pensamiento de Dios, Dios primero nos pensó y después nos creó. Entonces, en eso radica también la teosofía, en lo que decías, en comprender la parte de la divinidad que nosotros tenemos. Cuando nos referimos específicamente de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, no nos referimos a que Dios tenga dos ojos, dos brazos o dos piernas, una forma antropomórfica, sino a que nos hizo iguales en la divinidad. Con el libre albedrío sí de decidir cuál es el camino que tenemos, pero ese es precisamente nuestro trabajo en la Tierra. Cumplir ciclos de reencarnaciones para que esto nos permita evolucionar y entender que tenemos que dejar actuar a Dios en nuestras vidas y al final de la cuenta volver a unirnos con Él. La ley del uno o la ley del todo. Exacto, es muy curioso. De pronto entendemos la parte de Dios. No muchos lo creen así. Como esta situación en donde es un ente que me va a ayudar, ¿no? O sea, veámoslo quizás desde el punto de vista un poco más real, humano y el sentido contemporáneo, en donde el estudio de Dios no se enfoca específicamente en la parte a dónde o cómo es creado la esencia misma de Dios, como un punto donde se define prácticamente el inicio y el término del universo, podríamos verlo así, ¿no? Pero realmente la mayor cantidad de personas comunes no encripta este tipo de cuestiones, simplemente deviene en ellas y no deja que de alguna u otra manera subyaguen en su ser. Prefiere vivir, como dices o como justo mencionabas hace un momento, depende de tu grado evolutivo en el que te encuentres a nivel conciencia, es a través de esta práctica o de esta praxis del conocimiento
en donde nosotros podemos entender hacia dónde y para dónde vamos, ¿no? Creo que más allá de ser la potencia misma, Dios, más allá de crear el mundo, más allá de ser capaz de controlar de alguna u otra manera el destino del universo, también es una cuestión que considero es más explicativa que intuitiva. O sea, en este punto quizás no podríamos definir a Dios como algo porque el mismo Torah nos habla acerca de este Dios que no puede ser nombrado, de esta palabra que deriva de Yahweh, que deriva de palabras antes, donde nace el habla, donde las primeras civilizaciones tienen la capacidad de nombrar algo, ¿no? Y ese algo que a través de la historia se ha descrito como innombrable. Hay, por ejemplo, en YouTube una frecuencia muy curiosa que yo indagando en algunas cuestiones eh, se habla de una cantidad de hertz específico donde vibra la energía de Dios. Y es curioso porque también nos vemos de alguna u otra manera inmersos en ella y no somos conscientes completamente de que las energías que emanan fuera de nosotros, pero no solo de manera externa, nosotros sabemos que vibramos, ¿no? Este segundo principio del libro de Hermes eh, acerca de la vibración, pero ¿qué vibra más allá de todo lo que nosotros somos capaces de percibir, ¿no? O sea, el oído humano es capaz de percibir hasta cierta cantidad de hertz, ¿no? Los perros son un poco más sensibles, por eso se cree que ellos pueden escuchar ciertos espíritus, ¿no? Ellos tienen la capacidad como de, en algunos momentos, ladran hacia ciertos lugares donde no hay nada, ¿no? Porque es como esta parte en donde nosotros no somos capaces de concebir todo lo que hay en el universo. Es una cuestión complicada porque de alguna u otra manera nosotros creemos que entendemos la realidad cuando la parte consciente de la realidad es un 10-15%, para algunos pueden ser un 20%. Y no porque utilicemos el 15 o 10% de la mente, eso sería absurdo. Sería decir que tenemos un cerebro para no ocupar toda la parte de nuestro cerebro. Además, tú como médico entenderás que hay ciertas partes del cerebro que se ocupan para determinadas cosas, no lo estás usando todo el tiempo, pero de alguna u otra manera utilizas no el 10% de su cerebro. Pero ¿a qué voy con esta parte no consciente de la realidad, ¿no? Y no específicamente hablando del tema mental, sino más allá. El tema viene en el día de hoy, el tema teosófico, de qué tan conscientes somos de nuestra divinidad, ¿no? Habla uno de los artículos que acabo de leer hace poco acerca de una editorial que se encarga de publicar ciertas cuestiones relacionadas a la ciencia, específicamente a los temas de física y cómo concebimos nosotros al universo y cómo el universo se concibe a sí mismo, ¿no? Entonces, yo hacía un estudio apenas hace poco y hay algunos científicos que tienen la teoría de que el universo tiene la figura de un cerebro, ¿no? O vamos, la Tierra no es completamente esférica, es geoide. Tiene su particularidad no siendo completamente esférica. Y en este sentido, nosotros concebimos todo como muy perfecto. Vemos al orden por encima del caos. Justo era lo que mencionabas al principio de la transmisión. Y cómo nosotros creemos realmente que ese orden existe más allá de todo lo que concebimos como realidad, ¿no? O sea, últimamente se han dado muchos descubrimientos a nivel universo, a nivel espacio, ¿no? Con el nuevo lanzamiento de este telescopio, el James Webb, donde ha habido imágenes que nos han dado la oportunidad de entender qué espacio ocupamos en el universo actualmente y que somos una parte mínima, una partícula. Si lo vemos en torno a una habitación, no somos ni siquiera un electrón dentro de el gran universo que es realmente, y hasta dónde ese universo somos capaces no de conocerlo, no de observarlo, sino hasta dónde somos capaces de sentir que somos parte de ese cúmulo, no solo de supernovas, planetas, estrellas, etcétera, etcétera, sino
En esta imagen creadora, divina, de la conciencia, ¿hasta dónde realmente somos capaces de definir que nosotros no solo existimos, sino a través de nuestro diario vivir, del devenir que tenemos constantemente a través de los días, si realmente somos capaces de creer que todo eso que existe no está creado? ¿O quién lo creó? Es esta la parte, vamos, la conclusión a la que se llega en torno a la teosofía en el sentido estricto de no podemos rebasar un estudio, un análisis que nos oprime a través de nuestros sentidos. No somos capaces de especular acerca de si algo que existe más allá de nosotros es real porque no lo hemos visto. Y es justo esta una de las máximas de la religión y de la religión común. No tienes que ver para creer, ¿no? Tienes que creer. Y a mí me lo enseñaron muy, muy chistoso de alguna u otra manera. Haz como que crees y terminarás creyendo, ¿no? Entonces es esta parte de no definir a un Dios tal y como nosotros creemos que existe un Dios. Como te decía, esta palabra que no puede ser nombrada. Esta palabra que de alguna u otra manera aparece y está dentro de cada una de las conciencias de los hombres, pero no se puede decir. Recapitulando un poco, primero, pues evidentemente, darle un nombre a Dios sería definirlo. Cosa que en mi particularidad no se debería de hacer, porque definirlo sería tanto como ponerle un principio y un fin. Exacto. Y Dios no tiene ni principio ni fin. Luego entonces también, pues, este principio de la conciencia. Recuerdo mucho los trabajos que he leído acerca de Jacobo Greenberg, sobre qué tan conscientes somos de la realidad, qué tanto participamos nosotros de la realidad sobre todo, y que precisamente lo que dices en nuestro devenir en la historia, qué tanto participamos nosotros de la realidad. Es decir, ¿somos conscientes de que estamos en el mundo por algo o únicamente nos dedicamos a vivir para sucumbir ante los placeres? Es decir, para satisfacer mis 5 sentidos que son los que tengo natos. Pero ¿qué hay más allá de esos 5 sentidos? ¿Qué tengo como ser humano? Porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de tener más sentidos, pero nuestra propia mente lo bloquea. Y entonces percibimos una realidad, como bien lo dices, únicamente con lo que vemos, con lo que sentimos, con lo que oímos, con lo que tocamos. Pero eso no es una realidad. ¿O qué parte de la realidad? ¿O qué tanto de la realidad en realidad, valga la tautología, estamos percibiendo, estamos nosotros participando de ella? Precisamente, Saint Germain, Elena Blavatsky tienen esto, el que el ser humano entienda su participación en el universo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Porque también sería muy egoísta pensar de nuestra parte que somos la única raza inteligente en todo el universo. No somos la única raza inteligente en todo el universo. Tan solo en nuestra galaxia hay cerca de 1000 planetas que tienen la capacidad de habitar. ¿Qué nos hace a nosotros tan especiales como para ser tan egoístas en pensar que somos los únicos con vida inteligente en todo el universo? ¿Cómo entonces fuimos creados? Precisamente lo que mencionábamos, al principio de los tiempos había un caos, pero no un caos el que todo chocara con todo. Había una oscuridad. Caos significa oscuridad. Y es también lo que masónicamente entendemos como en nuestra vida profana, antes de iniciarnos, había un caos. Había oscuridad. Después recibimos luz, luz de inteligencia, luz de entendimiento. Así también fue creado el universo. Primero como una oscuridad y después se nos brindó luz. En el Génesis, Dios lo primero que dice es, hágase la luz. Y la luz se hizo. Así inicia la creación. Considero que es importante establecer esta parte de la luz como la parte consciente, ¿no? La parte de que seamos capaces de reconocer hasta qué punto nosotros, bien decías esta parte de participamos en el acto y devenir mismo del universo. Y no solo en el constante, yo hoy tengo que ir a trabajar, hoy me tengo que levantar. El que es participar de ti en tu vida.
Lo rutinario lo dejamos afuera. Realmente ser consciente de hasta dónde mi pensamiento emula en la realidad física tangible y también en la realidad cósmica. Bien lo decía Jacobo Greenberg, es justo el citar a Jacobo creo que es una de las formas más comunes quizá, pero reales de lo que era el estudio también de la conciencia humana, ¿no? En este sentido, este personaje que a mí me encanta, tuvo a bien estudiar no solo los alcances de la mente a nivel local, ¿no? En un cuarto, por así decirlo, sino hablaba de lo que hoy conocemos como el entrelazamiento cuántico a nivel físico, ¿no? O sea, como una partícula que puede estar al otro lado del universo, pero que en su momento esas dos partículas estuvieron interactuando entre sí. Cuando las separas, de un lado del universo y otra del otro lado del universo, y le envías cierta información, principalmente en protones y electrones, es como una carga, lo que haces es llenarlos de energía, específicamente electricidad, y como la otra partícula también lo resiente, del otro lado completamente del universo. Jacobo tenía un experimento muy interesante acerca de cómo se podía utilizar la telepatía y hacía prácticas reales. O sea, era lo más curioso y por eso de alguna u otra manera la parte donde Jacobo desaparece es porque iba a presentar ante una universidad en Estados Unidos. Él estaba haciendo este trabajo de ir a las universidades de Estados Unidos a dar sus pláticas, mientras también en la UNAM tenía ciertos practicantes, pero él estaba creando el proyecto de en la India tener a una discípula con la cual tener ese intercambio de información, él estando en Estados Unidos o en México, porque era lo que estaba preparando en ese momento. Y ese intercambio de información no iba a ser un intercambio de información habitual, iba a ser más allá, hasta podía ser una conversación en torno a una persona en la India y otra persona en México. Y es curioso, porque el día de hoy la física cuántica nos ha permitido hasta este momento dar a entender que es posible. El problema es que mucho de esa información se perdió no solo con Jacobo, sino también con la entrada de, pues, muchos consideran curioso el tema de las redes sociales como esta parte de la interconectividad entre seres humanos, pero realmente las bases o los principios con los que se emuló el poder de la mente fue también a través de los medios electrónicos y las redes sociales. Y es curioso porque esto nos dio como un aliciente, es decir, bueno, yo realmente puedo estar comunicado y ser 100% y enteramente consciente de que estoy hablando con alguien, ¿no? Porque sería muy curioso tener esta conversación a nivel conciencia, a nivel telepatía con alguien del otro lado del mundo y sin ser plenamente consciente que lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no es una información que para todos sea comprensible. Y si nosotros llegamos a sobrecargar una red neuronal biológica, no tendríamos la capacidad de poder entender que la conciencia del otro lado del mundo o del otro lado del universo me está hablando específicamente a mí. Es por eso que las redes sociales llegaron como a hacer esta parte de intercambiar todo para crear una base de datos donde nosotros podríamos hacer todo lo que quisiéramos, compartir todo lo que quisiéramos a través del mundo y conocer más acerca del universo, ¿no? Pero es curioso cuando hablamos de Jacobo Greenberg cómo desaparece y todo lo que esto plantea también en la teosofía. Cómo es que nosotros a través de estos conceptos, a través del internet, a través de la búsqueda de la verdad, con la ciencia, con la parte real que existe dentro del universo, que es la parte tangible, material, llegamos también a darnos cuenta que eso nos facilita el estudio de la teosofía, que eso nos ayuda en el estudio no solo a nivel pues académico o enciclopédico, ¿no? Donde nosotros podemos acceder a ciertos textos o a ciertas bibliotecas donde se encuentran textos que hablaban ya de estos conceptos celestiales, terrenales y también teosóficos, ¿no? De esta parte de la comprensión divina en un punto en donde nosotros quizás lo emulamos a nivel filosófico en el mundo de las ideas,
¿no?, que plantea la caverna de Platón. Pero si vamos más allá, Saint-Germain, en la última parte de su texto, antes de finalizar con el cierre del ciclo del libro, está una escalera. Voy a tratar de definirlo lo más descriptivamente posible. Estaba una escalera donde él tenía que subir ciertos peldaños y arreciaba un aire muy fuerte que venía desde arriba. Y a la hora en el que él empieza a subir esos escalones, algo por debajo no le toma las piernas, pero sí lo oprime de una manera en la que él ya no puede caminar. Entonces este personaje del libro de Saint-Germain lo que hace es, con su pensamiento, buscar abrir su camino. Y esto lo emula Saint-Germain como un acto divino, o como un acto en donde a través de su pensamiento él se libera de este aprisionamiento de las piernas a la hora de subir una escalera, que es una parte muy sencilla que nosotros podemos vivir comúnmente cuando vamos al segundo piso de nuestra escalera, pero a nivel simbólico, onírico, de los sueños, de las experiencias que nosotros podemos vivir a través del estudio también de la simbología dentro de la masonería, lo vemos como un punto en donde él fue capaz, el personaje fue capaz de liberarse de sus prisiones mentales, ¿no? Y también citaba el libro de Joseph Campbell, El héroe de las 1000 caras, porque nos habla de estos procesos psicológicos que nosotros a veces llegamos a tener en cuestión terapéutica, ¿no? Él lo analizaba mucho desde el punto de vista psicoanalítico, que el psicoanálisis pues, realmente se acota a ciertas experiencias de la mente humana, pero son los principios y las bases de la psicología actual. Y Joseph Campbell hacía estos mitos que existen a través de toda la historia y los definía recordando de alguna u otra manera que una de sus pacientes tenía como ejemplo, en las noches no podía dormir y todas las noches tenía que dormir con la puerta abierta, porque de niña ella tenía un cierto apego a sentir que su padre estaba fuera de la puerta y ella se sentía protegida o acogida cuando la puerta estaba abierta. Y él, a través de los sueños de esa paciente, describe también uno de los mitos más antiguos de la humanidad acerca del paternalismo y lo que nosotros después conocemos como el complejo de Electra. Pero fue capaz de definir que estos sueños a nivel psicoanalítico realmente sí representan algo dentro de nuestro desarrollo como seres humanos, ¿no? Entonces es curioso cuando nosotros creemos que conocemos todo y cada uno de los espacios de la mente humana y no nos damos cuenta que el análisis mismo de un sueño, de una actividad que creemos que es completamente normal, como el hecho de dejar una puerta abierta al dormir, como el dejar la luz prendida, tiene que ver más con este concepto y comprensión de la realidad y de la voluntad de Dios también. Pues ha sido un verdadero placer escucharte, mi venerable hermano. De verdad, gracias por acompañarnos en este podcast. ¿Algo con lo que desees cerrar? Simplemente, no por hablar específicamente de teosofía, pero sí que la gente que escuche este podcast y que la gente que también sea capaz de ver de alguna u otra manera que existe algo más allá de ellos, siempre tengan esa sed de conocimiento y esa sed de saber, y que la verdad more en sus conciencias. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final de este podcast Enigmas. Yo soy tu amigo Adrián Muñiz. Nos vemos en la siguiente emisión. Excelente noche.